Hermano, puedo decir mucho más, pero yo creo que después platico con los hermanos. Mientras, predíquenos usted la palabra, que el mensaje de este día es una herencia reservada para cada uno de nosotros. Hermano Rufino, tiene la palabra. Muchas gracias, hermano Saturnino. Doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad de poder predicar la palabra de nuestro Dios a gente, a personas que están más allá de nuestro país, y eso es para mí una gran satisfacción. Es una gran bendición de mi Dios. Vamos a ir al libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Y voy a dar lectura desde el versículo 3. Dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Estoy usando la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que es mucho más claro en español para que podamos entender el mensaje. Bueno, el tema nos dice que tenemos reservado una herencia en los cielos que es indestructible, o sea, incorruptible, incontaminada e inmarchitable. En la versión Reina Valera dice inmarcesible, que es lo mismo que inmarchitable. Entonces, debemos recordar que Dios, nuestro Padre, hace muchísimo tiempo, en el principio, Él había creado también esta tierra, este mundo donde nosotros vivimos. Y no solamente este mundo, sino mucho más. En Génesis, en el capítulo 1, vemos la descripción de la creación que hizo nuestro Dios. Y cuando Él creó los animales, las plantas del mar, las bestias del campo, del mar, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Creó al hombre, lo mejor de la creación fue el hombre, a su imagen y semejanza. Y Dios dice que después de haber creado todo en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Lo que Dios había hecho era muy bueno. Pero Dios, no sé qué decir de él, confió en el hombre. Le puso para que se enseñoree de todo lo que él había creado. Y el hombre, ¿no? Sabemos que el pecado que cometieron fueron separados de Dios y el hombre permaneció en pecado. A este tiempo, después de la creación, vemos que el mundo donde vivimos ha sido destrozado completamente. Irremediablemente sería la palabra. Porque muchos hombres, ¿no?, se levantaron para someter a otros hombres y destruir la creación de Dios. Hay un ejemplo que voy a dar lo que pasa en mi país. Tenemos un pequeño arbusto allá en las regiones donde está el valle de nuestro país. Bolivia tiene de todo los climas que existen en el mundo. Hay lugares que son valles donde
producen mucha hierba, existe mucho producto, mucho vegetal. Y allí está un arbusto mediano, pequeñito nomás, donde produce las hojas, sus hojas son lo más importante de este arbusto. Y en Bolivia, nuestros antepasados lo llamaban la hoja sagrada, la hoja milenaria, que tenía muchas cualidades, y sigue teniendo, por supuesto. Se llama aquel arbusto coca, la hoja de coca, que ha servido por mucho tiempo a los bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos como algo importante para los hombres que trabajan, especialmente en mi país, en la mina y en el campo. Y ellos disfrutan de estas hojas que da, dicen, mucho más fuerza, que evita el hambre. Tiene muchas cualidades esta hojita. Pero no sé cómo y cuándo surgieron hombres que, aprovechando de una de esas cualidades de esta hoja de coca, combinado con otros elementos químicos, lo convirtieron en cocaína. Y esta cocaína, que es un alcaloide, que es una droga, ¿no?, para mucha gente, que malogra la vida de muchos jóvenes, de mucha gente, y ha encontrado muchos otros un negocio grande y redondo al traficar esta droga. Sabemos, por ejemplo, de Colombia, conocemos todos cómo se han formado carteles, ¿no? Han hecho verdaderos regimientos para defender el tráfico de la droga. De esa manera, el hombre mismo ha malogrado lo que Dios había hecho lo mejor para convertirlo en lo peor. Al hacer la fábrica de cocaína, están malogrando los ríos, la tierra, malogrando la creación de nuestro Dios. Y así muchas cosas más que el hombre hace, ¿no? Los transgénicos, que también se ha inventado para que la producción de la tierra sea mucho más, para que mejore la producción. Claro que lo han logrado, pero al mismo tiempo han arruinado la tierra que produce, según la semilla. Cosas siguen pasando. El hoyo del ozono que se ha hecho por la contaminación. La ciencia va creciendo. Los hombres han inventado cosas que dañan al ambiente, dañan la tierra, la creación de nuestro Dios. Entonces, este mismo Dios mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Mandó para salvar lo que se había perdido. Estamos perdidos. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos la opción a los hombres, la oportunidad, una segunda oportunidad de que nos conciliemos con Dios. De la manera que Cristo vino, cumplió y a sus 33 años fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Los pecados que nosotros, los hombres, hemos cometido. Porque lo dijo bien claro el hermano Saturnino. Él no cometió pecado. Fue como un cordero sin pecado a la cruz para ofrecer su sangre,
con la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Y nosotros ahora tenemos la facilidad de creer en eso que Cristo ha hecho para beneficiarnos de ser nuevamente hijos de Dios mediante el bautismo. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y Cristo nos añade a los bautizados a la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios, nos dice en Efesios capítulo 5, vamos a leer, vayamos a Efesios capítulo 5, que Cristo, nuestro Señor, ¿no?, va a entregar su iglesia a nuestro Dios. Dice así la palabra. Esposos, el verso 25 estoy leyendo. 5:25. Ame a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La iglesia ahora es el lugar donde Cristo añade a los que van a ser salvos. Pero viene la gran pregunta. Todos los que hemos sido bautizados, ¿permanecemos en la santidad? ¿Somos sin mancha? ¿Nos garantiza el bautismo, la fe, para que nosotros heredemos lo que Dios tiene preparado? Yo he escuchado con mucha pena, y lo sé, en todos los años de la iglesia, que hay muchos problemas dentro de la iglesia. Surgen problemas. No permanece, como lo dice su palabra, una iglesia santa, sin mancha, irreprensible. No existe la iglesia de Cristo. Hay mucho problema. Hay mucha carnalidad todavía dentro de la iglesia, queridos hermanos. Es una verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre? Todavía tenemos una oportunidad. Como dice Pedro, ¿no? Mucha gente dice, ¿cuándo va a venir Cristo? Cristo nos está dando el tiempo para que procedamos al arrepentimiento. Para que mediante el arrepentimiento, ¿no?, volvamos a ser parte de la iglesia santa e irreprensible. Ya tomaron este pasaje que quiero que vayamos a ella para que seamos exhortados, claro, por la iglesia. Seamos exhortados por la palabra de nuestro Señor. Hay muchos predicadores en el mundo, como mi hermano Saturnino, predicando el evangelio cada domingo, enseñando en los hogares, en las reuniones, exhortándolos a los miembros, pero no deja de haber problemas. Quiero ir a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, lo que una parte de ella ya han dado lectura, y me gusta mucho y lo vamos a repetir. Yo veo en este pasaje, como se dice, no sé, vulgarmente la clave
la clave del éxito, la clave para que los hombres podamos entrar en esa eternidad que Dios nos tiene preparados, la vida eterna. Voy a leer desde el versículo 3 al 11. Ya lo han leído del 5 al 11. Del 3 al 11 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Hermanos, muchos creemos o pensamos o afirmamos de que hemos dejado de pecar. Es cierto, hemos dejado la mentira, hemos dejado de robar, de engañar, tal vez hasta de adulterar y fornicar. Y todos esos mandamientos lo hemos hecho. Pero será suficiente. Y después no hacer nada, esperar la eternidad. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras te salvará. Y dice, yo te mostraré mi fe con mis obras. Hermanos, no es suficiente que hemos dejado de pecar. Debemos ir en un crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros. Y lo vamos a encontrar en estos pasajes. Del 5 al 11 dice, Primera de Pedro 1:5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Con la fe que hemos empezado, dice Pedro, la palabra de Dios nos dice, hay que esforzarse para añadir, para que sea un crecimiento a esa fe, virtud. La virtud es algo tan importante en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, para hacerlo como que nos gusta, no por obligación, no porque los demás estén viendo, sino la virtud nos hace, nos da ese don de que nosotros debemos sentir, nos debe gustar, nos debe agradar hacerlo. A la virtud. A esa virtud, dice a su virtud, entendimiento. La otra versión dice conocimiento. Entendimiento para orar, para cantar. Debemos tener entendimiento para estudiar la palabra de Dios mucho más. Orar a Dios para que Él nos dé el entendimiento, el conocimiento de su palabra. Ahí solamente vamos a encontrar las cosas necesarias para estar listos y preparados y heredar aquel lugar que se encuentra en el cielo, incorruptible, inmarchitable, incontaminable. Ya no será como esta creación. Por ese motivo, será necesario que los que van a heredar esa vida eterna sean también personas escogidas, elegidas. Seguimos.
Al entendimiento, dominio propio. El dominio propio, hermanos, es de suma importancia. Porque si no hay dominio propio en una persona, entonces las cosas que existen en el mundo, que están ahí a nuestro alcance, que estamos rodeados de todo lo que el mundo ofrece, podemos nomás tomar, ¿verdad? No nos está viendo el predicador ni los hermanos y hacemos una doble vida. En la iglesia, los domingos, hermano, hermana, muy buen cristiano, amable. Y los demás días, si no tiene dominio propio, está también agradando al mundo. Cuando cada uno de nosotros tengamos dominio propio, las tentaciones del mundo, claro que el mundo ofrece cosas buenas, agradables a la vista. Si no existe dominio propio, no podemos dominar nuestros impulsos, entonces caeremos en las tentaciones del mundo. Ahora sigue el crecimiento. Dice al dominio propio, constancia. Ser constantes. No ser hombres llevados de un lado para otro, como la misma Biblia dice. Llevados por el viento de un lado para otro. Del lado del mundo y del lado de la iglesia. No hay constancia. Queridos y amados hermanos, es el crecimiento que debemos tener cada uno de nosotros. Dice añadir a partir de la fe. Estamos en la constancia. Luego de la constancia, hermanos, viene la devoción a Dios. La devoción a Dios debe ser con amor, con mucha sinceridad. No ir a la iglesia el primer día de la semana y participar de la cena del Señor y después dejamos la iglesia en el hogar y estamos gritando, estamos maltratando. Todavía hay en nosotros mucha carnalidad. Entonces la devoción a Dios es también de suma importancia. Luego viene, dice, a la devoción de Dios, afecto fraternal. El afecto fraternal, se está agotando la batería, debe ser realmente verdadero. Un afecto fraternal, con sinceridad, ¿verdad? Si vamos en este crecimiento, lo tendremos, queridos hermanos, para que finalmente al afecto fraternal lleguemos al amor. El amor es de suma importancia en nuestro crecimiento. Llegar al amor es que hemos logrado algo tan valioso e importante en nuestras vidas. El amor a nuestro Dios primero. El amor al prójimo. ¿Y qué es mi prójimo? Preguntaron a Jesús. El prójimo es, a partir de nosotros, todos los demás. Ellos son nuestro prójimo. Es ese amor que debemos tener. Y después Jesús nos enseña el amor al enemigo. Si logramos amar al enemigo, aquel
digo que mundando la eternidad, también estará presente el amor. Todo lo demás habrá quedado, pero el amor es el más grande de los dos. Seguimos con la lectura. El versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahí está. Pues digo yo, aquí está la clave. Improductivos, hombres inútiles, que solamente estamos esperando que nuestra fe nos va a salvar, nos va a heredar la vida eterna. No, hermano. No, de ninguna manera. Y dice más, en cambio, el que no las tiene es corto de vista, que ya no vive, que ya no ve, perdón, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confirmado, ¿verdad? Está la clave del éxito. Para que consigamos y entremos en eso que Dios ahora tiene preparado para sus hijos. Un lugar, una herencia reservada en los cielos para nosotros, indestructible, incontaminada e inmarcitable. ¿De cómo se mantendrá de esa forma si a la primera creación de Dios la hemos contaminado, la hemos envejecido, hemos hecho todo lo que hemos podido? Porque en aquel lugar entrarán hombres preparados de la manera que aprendemos en el libro de Pedro, que nos dice que hay una manera de tener un crecimiento. Y las puertas del cielo, las puertas de esta eternidad estarán abiertas para nosotros. Queridos hermanos, Pedro nos dijo, ustedes saben de esto, pero es necesario que yo los vaya exhortando. Yo les digo igual, ustedes saben de muchas cosas que están escritas en la Biblia, pero es necesario exhortar. Es necesario recordarles lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y que vale la pena. Porque aquel lugar será nuestra vida eterna. Donde no habrá dolor, como dice Apocalipsis. No habrá llanto. No habrá necesidades como en este mundo. Viviremos con Dios. Estará nuestro Cristo. ¿Vale la pena? Sí. Hacer de cada uno de nosotros dignos partícipes de la naturaleza divina. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Que si es su voluntad, tendré otra oportunidad de participar con ustedes con la palabra de nuestro Dios. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermano Saturnino.
por tan grande bendición al participar de esta prédica. Emocionante la predicación de hermano Rufino, motivador. Hay dos palabras que se me quedaron, inútiles, dice, improductivos. Bueno, sentía como que el cabello se me, como que me puso a rascarme la cabeza. Bueno, gracias, hermano. Y otra cosa, dice, es importante recordar, sí es cierto, ustedes ya lo saben, dice, pero es importante recordar. Y hermanos, eso es cierto. Siempre hay falta que nos recuerden lo que tenemos que hacer, estar creciendo. Y otra palabra que me queda en la cabeza es, vale la pena. Sí, hermanos, vale la pena hacer esto de esfuerzo porque es la única manera de que las puertas del cielo se abran para poder tomar posesión de aquella herencia que ya está reservada para cada uno de nosotros. Nomás recuerda este punto, qué hermoso el cielo ha de ser. Dice, gracias, hermano Rufino. Gracias, hermano Rufino. Necesitamos mucho esas palabras de ánimo que nos empujen